para que ya se vaya grabando. De hecho, ya tenemos ya ingresando. A los que se están ingresando en este momento, hermanos, nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto poder tenerlos. Es un privilegio estar con ustedes. Es una bendición que nos permite Dios que a través de esas circunstancias podamos conectarnos y podamos seguir profundizando en su palabra. Damos la bienvenida entonces como tal a sus hermanos que se conectan, a la hermana Julia, a la hermana Elena, tenemos aquí a Jocelyn, Celaya, a la hermana Nelcy también. Les damos la más cordial bienvenida. Entonces, vamos a iniciar, hermanos, con el estudio de esta noche. Voy a hacer un resumen rápido, hermanos, rápido, para que los que no estuvieron tengan un panorama de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, hermanos, iniciamos con el tema de la sabiduría en medio de las pruebas. Y es un tema que estaba en los versículos 5 al 8 del primer capítulo de Santiago. Era el versículo como tal que veíamos ahí. Era el tema. Veíamos que debido al que es un poco largo el tema a desarrollar, no nos iba a alcanzar el tiempo. Ahí me hacen saber que no se escucha. Hermanos, ¿me logran escuchar? Sí. Ok, entonces, Sí, hermano, todo claro. ok, sí, pueden responderle a nuestra hermana, que a lo mejor probablemente sea su dispositivo, el cual está, creo que inhabilitado la bocina. Si le pueden contestar, por favor, en el chat o igual personalmente. Pero estamos bien, al parecer estamos bien aquí en el audio y video. Oh, ok. Eh, bueno, veíamos, hermanos, que la sabiduría media de las pruebas. Veíamos que Santiago abordaba esto en un contexto de persecución. Veamos que también la fe de nosotros sería probada a través de que Dios iba a permitir que pasemos por el desierto, que pasemos por las adversidades, que pasemos por circunstancias difíciles, pero que eso implicaba que la fe sería probada y que al mismo tiempo en que seríamos probados, hermanos, es también Santiago nos decía que teníamos que tener gozo, nos llamaba a tener un gozo. Y veíamos que ese gozo solo se podía experimentar en base a saber, entender que yo puedo depositar mi confianza en un Dios soberano. Y que también la prueba que Dios permitió en mi vida tendría un propósito, tenía una razón buena para llevarse a cabo en nuestras vidas. Entonces, es lo que veamos con el propósito, que había algo bueno. Y un propósito, la razón de esto es que producía en nosotros perseverancia. Eso llevaba a que tengamos nosotros un carácter maduro, que debíamos crecer. Ya no debíamos ser niños hablando espiritualmente, sino que ya debíamos ir creciendo.
Disculpen, hermanos, un detallito acá. Ok, continuamos. Entonces, todo eso llevaba a tener un carácter cristiano maduro. Y es lo que abordamos en los versículos 2 al 4. Todo esto, hermanos, para entonces pasar a lo que vendría siendo la sabiduría, porque al estar en pruebas, hermanos, y aún sabiendo que tenemos a un Dios soberano, las pruebas también nos plantean preguntas que al atravesarlas, llegamos a preguntarnos cómo voy a resolver esto, cómo voy a hacer frente a esas circunstancias, o también se implicaba a otras personas, que se involucraran a otras personas también, cómo tratar eso. Tenemos dificultades, pruebas y problemas, y ante eso hay preguntas que se plantean, que llegan a nosotros, y para eso, hermanos, era la sabiduría. Entonces, hermanos, eso nos llevaba a Santiago 5:8. A Santiago 5:8. Veamos que si alguno tiene de vosotros falta de sabiduría, en el contexto, hermanos, de las pruebas, que la pidamos a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Veamos también que la sabiduría se trataba de un conocimiento o un entendimiento, pero que iba más allá. Era entender, hermanos, que era conocer y entender la manera en que Dios quiere que vivamos, hacer lo que agrada a Dios. O en otras palabras, para resumir todo lo que vendría siendo la sabiduría, todo lo que vimos la semana pasada, se resumiría en que la sabiduría es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y poníamos ejemplos también, hermanos. Siguiente. ¿Más? Veamos también ejemplos de lo que vendría siendo la sabiduría. Y al final reflexionamos una frase de un pastor también, donde veíamos que toda la decisión de nuestras vidas, las mismas personas pueden decidir sobre lo mismo y acabar con dos caminos distintos. Eso dependería de si somos sabios o si enfrente tenemos necedad. Entonces, eso era lo que íbamos la semana pasada. Y ante todo eso, también, hermanos, veíamos que si tenemos falta de sabiduría, hermanos, veíamos que también Dios es el dador de la sabiduría. Es la fuente de la sabiduría y Él la concedería a aquellos que sinceramente la buscan en Él. Veíamos que Él era la fuente, el origen. Y finalizamos con Mateo 7:7, donde veíamos la promesa de que si pedimos, se os dará. Si buscamos, hallaremos. Y si llamamos, nos os abrirá. Entonces, eso era, hermanos, como un resumen de lo que habíamos visto la semana pasada en la primera parte de la sabiduría en medio de las pruebas. Entonces, con eso daríamos paso, hermanos, a lo de esta noche. Vamos a continuar. Bueno, entonces, ya vimos, hermanos, qué es la sabiduría, que es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, y eso en el contexto de las pruebas. Y si en cierta área de nuestra vida, hermanos, de cierta parte de nuestra vida, no teníamos, o había un vacío de sabiduría, podíamos llegar a Dios. Ahora, el siguiente versículo, hermanos, de Santiago, que es el versículo 6, nos da la clave de cómo debemos llegar a pedir esa sabiduría delante de Dios. Yo creo que vamos a ir viendo. A ver, un hermano que nos ayuda a leer el versículo 6 de Santiago, capítulo 1, también está en la pantalla, si pueden Pero leerlo. pida, perdón, Sí, pero sí, pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es. Gracias. Si tenemos falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y les hará, digamos también, que Dios daba en abundancia y que no iba a limitar eso. Pero nos dice acá lo que dio nuestra hermana, pero, dice Santiago, hay un pero. Pero eso que voy a pedir, debemos pedirlo con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí en este versículo, hermanos, notamos unas palabritas que podemos dar el título de palabras claves. Si igual quieren ahí subrayar en sus Biblias, pueden hacerlo. Tenemos la palabra fe, tenemos también el compuesto de sin dudar y también una pequeña frase, una parte a otra. Son palabras, hermanos, que en este versículo también plantean preguntas, como por ejemplo, ¿por qué no confía usted en Dios? ¿Qué es lo que reflejo habitualmente en mi rostro como cristiano? ¿Cómo voy a resolver mis problemas? ¿Por qué no creo que Dios me pueda ayudar? ¿Por qué no confío plenamente en Él y coloco los problemas que tengo o lo que estoy pasando en sus manos? Entonces son preguntas también. Y esos ejemplos, hermanos, es porque precisamente Santiago, al redactar esto, también tiene conocimiento. Veíamos también, esto es parte también, hermanos, de lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo es que empezaba Santiago el versículo 5? Y si alguno, veamos que no todos tienen el mismo grado de madurez o también en cuanto a la sabiduría. Y es también que Santiago lo tiene presente al seguir su recorrido escribiendo. Por eso dice, pero no dude, no dude, cuando pidamos a Dios, no dudemos. Entonces son preguntas que nos planteamos y que tienen que ver o tienen mucha relación, amados hermanos, con esto de que dice Santiago, de que no dudemos. Pero vamos a analizar, hermanos, estas palabritas, esas palabritas, la cual es fe sin dudar, y una parte a otra. Vamos a analizar eso que dice Santiago 1:6. Porque Santiago, hermanos, voy a retroceder aquí tantito, solo para tener el comienzo. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que dude es semejante a la onda del mar arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe. La manera en que debemos llegar a Dios, hermanos, es con fe, no dudando nada. Y es lo primero que podemos ver en esta parte. Ahora, eso que menciona, hermanos, Santiago, de la fe, es algo que Jesús mismo, hermanos, dijo en sus propios labios. Él dijo en Mateo 21:21, igual si lo quieren anotar ahí, hermanos, está en su pantalla. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho.
Es un versículo muy conocido, hermanos, y es algo también, hermanos, que Jesús dice en relación a la duda. Pero este versículo, hermanos, corresponde a, a la fe. Lo que quiere aquí decir Jesús, hermanos, el énfasis, hermanos, que le pone Jesús acá, no es que si tengo mucho fe voy a hacer esto, algo que es como declarar o decretar, no. El énfasis que le pone aquí Jesús es en no dudar, en que no dudemos. ¿Y por qué? Por lo siguiente, hermanos. La libertad de la duda, hermanos, la libertad de dudar surge, la libertad de la duda, hermanos, surge de la desconfianza en el poder ilimitado de Dios y en el conocimiento de que la petición de uno se alinea con la voluntad de Dios. ¿En qué momento surge la duda? En eso, en que tiendo a dudar de que puedo confiar primeramente en el poder de Dios, en que Él me puede socorrer ante esto, en que Él ha permitido esta prueba, en que Él en su soberanía ha permitido que esto me suceda. Pero asimismo, Él tiene el poder para que esa prueba no pase más allá de mis límites, de lo que yo puedo soportar, resistir de mis capacidades. Entonces, de ahí surge eso. Y también en el conocimiento de la petición de que uno se alinee con la voluntad de Dios. ¿Cómo está esto, hermanos? Bueno, Él dice que si tuviéramos fe, no solo haríamos esto con la higuera que la maldijo, sino que diremos, quítate y échate al monte. Lo que quiere decir, hermanos, es que nuestra petición en oración, en fe, confiamos al momento de orar en que eso que estamos pidiendo se va a alinear, hermanos, a la voluntad de Dios. No es que en nuestras oraciones lo que oremos será como lo oremos, no, sino que confiamos en que lo que yo voy a pedir, por ejemplo, la enfermedad. Cuando estoy pasando por una enfermedad, es una enfermedad muy fuerte, debemos confiar en Dios. Y debemos llegar allá para que yo le pida a Dios, Dios, ayúdame a entender esto con sabiduría. Ayúdame a llevar esta enfermedad, esa circunstancia que yo estoy pasando ahora. Y voy a llegar a pedirlo con fe. Es decir, que eso que yo quiero va a estar alineado a la voluntad de Dios. Pero cuando no es así, cuando empiezo a dudar, y ahorita vamos a ver ejemplos también, cuando empiezo a dudar es cuando no estoy alineándome al propósito de Dios, a lo que Él quiere en mi vida y a su voluntad. Porque yo, por decirlo así, quiero escapar de eso. Quiero estoy viendo como que Dios no tiene el poder, como que no puedo apoyarme o descansar en Él. Entonces, eso. Pero si yo llego confiando en el poder de Dios, en que Él es soberano, todopoderoso, y además en su voluntad, hermanos, tal fe que yo tengo ahí recibe lo que pide, porque confío en Dios. Y confiar en Dios, hermanos, no es arrogancia, sino es someternos, es sumisión a su voluntad. Es eso, por eso dice Santiago, no dudes. Y también, hermanos, Jesús lo dijo. También el autor de los Hebreos, hermanos, toca la fe. Solo que el autor de los Hebreos dice una frase un poco fuerte. Él no dice, no dudes. Él dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios espera que lleguemos a Él con fe. Es decir, que creamos que Él existe,
pero no solamente que Él existe, sino que creamos que Él puede y está en control de todo, y Él puede ser nuestro amparo y fortaleza, y que Él puede socorrernos, puede darnos aquello que necesitamos. En este caso, la sabiduría. Por eso es que podemos llegar con fe. Y continúa diciendo el versículo 6 en sus Biblias, hermanos. Porque quien duda, la persona que no llega con fe, sino que llega dudando, dice, ¿cómo le pone de ejemplo Santiago? Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Un ejemplo de esto, hermanos, y ahorita vamos a poner una ilustración bíblica, pero un ejemplo de esto es cuando muchas veces llegamos a decir, yo creo que Dios va a solucionar esto. Pero después, ¿qué pasa? Nos precipitamos sobre el asunto en cuestión, ¿sí o no? Decimos, al comienzo, yo creo que Dios nos va a ayudar aquí y todo eso. Dios nos va a solucionar esto, pero después nos precipitamos sobre el asunto en cuestión. Y eso nos lleva a tomar nuestra propia decisión. Ya no le doy lugar a Dios para que Él actúe, porque yo llego a precipitarme, llego a apresurarme sobre lo que estoy pasando y tomo una decisión propia. Entonces, ¿por qué? Porque me llevo a la desesperación, estoy en duda, ¿por qué esto? Pero ¿por qué? Precisamente, hermanos, repito, volvemos al principio. Al comprender y tener un conocimiento de esto, hermanos, tenemos más iluminación de esto. Y desde luego, no es fácil aplicarlo en nuestras vidas. Como una hermana mencionaba en una llamada telefónica que tuve, no es fácil, pero cuando pidamos sabiduría, ahí es cuando estamos aplicando eso. Entonces, eso es lo que pasa. Otro ejemplo también, hermanos, sobre esto de dudar, es también que con frecuencia vemos a algunos cristianos, algunos cristianos han dejado un problema en las manos del Señor, creyendo en Él, pero después, al día siguiente, dudan y ya no creen. Pues, o sea, ni ha empezado como tal la prueba, hermanos, y comenzamos, pero luego ya no. Dios, lo dejo en tus manos esto que estoy pasando. Te lo dejo a ti. Pero inmediatamente, hermanos, al día siguiente, hay duda, no creemos. Ya tardó, no pasa nada, no se contestó mi oración, y estamos así, hermanos. Entonces, deciden que no ha aparecido ningún indicio que parezca una solución ante ese problema, y entonces lo que hacen, intentan resolver ese problema ellos mismos. Y en ese momento es cuando se comete un error. ¿Ven? Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, hermanos. Dejamos el problema a Dios, pero nos apresuramos. Entra la duda de desesperación porque vemos que no hay un rayo de luz, una esperanza. Pero desde el principio, hermanos, llegamos a comprender que, en primera, esta prueba viene de Dios. Como hemos visto en los primeros versículos, viene de Dios. Él es el autor. Él es el supervisor de esa prueba. Y eso me debe llevar a tener gozo. Y ese gozo, hermanos, dijimos que no necesariamente tengo que tener una sonrisa colgate en medio de esa adversidad, sino que ese gozo que está diciendo Santiago es un gozo de saber, hermanos, que está Dios detrás, que puedo descansar en eso. Pero aquí dice Santiago, no, cuando vayas a pedir, cuando vayas con Dios, no dudes, porque el que duda es semejante a ese tipo de personas.
Que un día Dios te dijo eso en tus manos, pero otro día hay duda. No creen, porque ven que no hay una solución rápida, algo que los saque de ahí rápidamente. Entonces, intentamos resolver ese problema con nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, y es cuando ahí viene algo que se llama desilusión. Y es cuando decimos, Dios me ha defraudado, Dios me ha desilusionado. Pero realmente el que se apresuró fui yo, digo nosotros. Porque el propósito de Dios en esa prueba es que crezcamos. Y a veces interrumpimos o estamos interrumpiendo esa obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ese tipo de cristianos, hermanos, son los que se describen como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, de eso, hermanos, es lo que habla Santiago. Y precisamente, hermanos, hay un caso en la Biblia que habla de una persona que pasó también por eso. Y es el caso de Pedro. Vamos a buscar en la Biblia, hermanos, vamos a pedir a un hermano que nos ayude a encontrar Mateo, en su capítulo 14, versículos 28 al 31. Y que nos ayude a leer, hermanos, alguien que lo pueda buscar. Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas gracias a la hermana Dorcas. Fíjense, hermanos, ese es el caso de Pedro, que le pasó lo mismo. Pero aquí también tenemos esperanza, hermanos. Igual Pedro negó al Señor Jesucristo, como nosotros muchas veces le hemos negado. Pero bendito Dios que en su gracia Él nos levanta. Y de igual manera, hermanos, también levantó a Pedro de esa duda que tuvo. Pero vamos a analizar esto, hermanos. Hermanos, realmente aquí es la ilustración también muy conocida, hermanos, donde Pedro caminaba en el mar. Dice el versículo 28, ahí podemos también ver con nuestras Biblias, diciendo Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. ¿Qué hizo Pedro? ¿Pedro qué hizo? Descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia, andaba sobre las aguas. Pero, ahí está el pero. Él estaba caminando, hermanos, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces: Señor, sálvame. Y el momento Jesús se extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Sí, esa frase, hermanos, hombre de poca fe, ¿se acuerdan lo que vimos también en el pasaje de cuando los discípulos están con Jesús? En la barca viene el huracán. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el reproche de Jesús a ellos? Hombre de poca fe. Hombres de poca fe. Y aquí lo mismo le dice a Pedro. Son palabras duras, hermanos, muchas veces. Y creo que en nuestros tiempos, si pasamos por una circunstancia, no es duro que nos digan esa palabra, hombre de poca fe. Pero, hermanos, vemos que son palabras de Jesús, pero contienen realmente, hermanos, la esperanza. Porque Pedro desenfocó la mirada, él perdió de rumbo. Él, su vista debía estar puesta en Cristo Jesús. Y en aquel que le mandó que vaya, en aquel le dijo: ven.
Pero él se precipitó, se apresuró, porque empezó a ver, hermanos, el problema realmente, el fuerte viento, y tuvo miedo y se hundió. ¿Y qué pasó? Pues dudó. Fue eso, que dudó. Dudó de todo lo que Jesús le dijo. Dudó de esa forma en que Jesús le estaba diciendo, ven. Dudó en el contexto de su confianza. Porque él debía tener la puesta mirada, hermanos, en Cristo. Y aunque viniera fuerte viento, hermanos, pero él debió continuar, seguir. Ahí está Jesucristo. Y es eso, hermanos, que dudamos. Pero como les dije, hermanos, bendito Dios, que aunque somos hombres débiles, hombres que muchas veces dudamos, y hombres que también hemos recibido esa palabra dura, hombres de poca fe, ¿por qué dudamos? También Jesús nos extiende la mano. Y es precisamente, hermanos, también el propósito de esos estudios, que podamos, hermanos, crecer en conocimiento, en sabiduría. Y finalmente, hermanos, tenemos esto. A ver, un hermano que nos ayuda a leer esta frase de Jerry Bright. Para creer en Dios debemos ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe y no del sentido común. Así como la fe de la salvación viene por oír el mensaje del Evangelio, que es Romanos 10:17, la fe para confiar en Él en las situaciones difíciles viene de la palabra de Dios. Es solo por aplicar las Escrituras a nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo que recibimos la gracia de confiar en Dios en los momentos de sufrimiento. Muchas gracias, hermano. Hermanos, la fe para confiar en Él en esas situaciones difíciles viene la palabra de Dios. A veces pedimos, Dios fortalece mi fe, Dios acrecienta mi fe, pero no tomamos eso, la palabra de Dios. Y es eso, aplicar las escrituras a nuestros corazones. Ahí está la sabiduría, hermanos. ¿Recuerdan qué era la sabiduría? Aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es eso también. Es el momento en que recibimos la gracia de confiar en Dios en los momentos de sufrimiento. Entonces, hermanos, es también eso. Que debemos creer en Dios, confiar en Él y depositar nuestra fe en Él, hermanos. No dudar de Él. No sé si tienen alguna duda, hermanos, una pregunta, una duda o comentario que quieran hacer al respecto sobre esta parte que hemos visto del, del versículo 6, sobre la duda, sobre la fe, sobre el hombre que es llevado de aquí para allá. Bueno, creo que no hay nadie. Esperamos que igual se esté dando claro la enseñanza. Ok, vamos a continuar entonces. Y hermanos, también, si hay una pregunta, duda, comentario que quieran hacer, recordemos que también pueden poner la manita que está en sus pantallas para igual saber que quieren una participación y con gusto damos lugar. Entonces, eso es lo del versículo 6, hermanos. Y ya, para ir finalizando, nos dice Santiago en el versículo 7, no piense, pues, quien tal haga. ¿Quién hace qué cosa? Bueno, el hombre que viene con duda. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá
cosa alguna del Señor. Es eso. Si llegamos con dudas, es eso, que no vamos a recibir cosa alguna del Señor. ¿Cómo ejemplificamos esto? Bueno, de la siguiente manera. Si vamos a tratar de resolver el problema por el que estamos pasando, la situación difícil, por nuestros propios medios, entonces Dios no puede hacerlo. Por nosotros, por usted. Si tú vas a tratar de resolver tu problema con tus propios medios, entonces Dios no puede hacerlo por ti. Es eso. Dudar, hermanos, de esto es que no recibiremos cosa alguna del Señor. En vez de acometer ese problema, hermanos, con los impulsos humanos naturales, destrozando posibles soluciones y arriesgándose a producir una situación aún más difícil. En vez de hacer eso, ¿por qué no colocamos todo ese asunto bajo el control del Señor? ¿Por qué pasar por la decepción en nosotros mismos? ¿Por qué llevar el peso de eso, hermanos? ¿Por qué arriesgarnos a empeorar las cosas, a sumergirnos aún más, cuando podemos colocar todo eso en las manos del Señor? Por eso Santiago dice, quien tal haga, ya vimos cómo la persona, cómo se describe una persona que duda, vimos los ejemplos, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice al final el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense que es alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y uno se preguntaría, ¿quién es el hombre de doble ánimo? Bueno, eso lo vemos en esta nueva diapositiva que dice aquí. ¿Quién es el hombre de doble ánimo que describe Santiago? Ella nos dijo que no debemos llegar en duda. Y se nos ha dicho qué pasa cuando dudamos, que somos arrastrados de una parte a otra y también no recibiremos nada. Puede concluir esta sección, hermanos, diciendo que el hombre de doble ánimo es inconstante. Bueno, el hombre de doble ánimo, hermanos, se describe o se sugiere que se trata de una persona que tiene dos almas. Es tan inestable, hermanos, como una persona con un trastorno de personalidad múltiple, porque asegura tener fe, pero en realidad es un escéptico, duda. Y es interesante, hermanos, porque Santiago se dispuso a dedicarnos un proverbio muy adecuado. Él nos habla de esto. Que pide algo a Dios, pero que continúa dudando. Esa es una persona, hermanos, de doble ánimo. Porque asegura tener fe, pero en realidad es un escéptico. El versículo 6 que vimos, dudando. Es una persona que pide algo a Dios, pero continúa dudando. Es un ejemplo que vemos, Dios, yo sé que tú me puedes sacar ese problema. Pero internamente, ¿será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios va a hacer esto? Y empezamos a dudar ahí. Por eso es que su alma se divide, como que se divide. Porque tiene un trastorno de personalidad múltiple. No sé, hermanos, quienes han visto ese trastorno en las personas.
son unas personas que tienen diferentes personalidades. Hace poco salió una película, no sé quién la llegó a ver, es una película cristiana, pero lo traigo acá para ilustrar. Eh, es una película que se llama Glass, es la tercera parte, pero en la segunda parte se ve a un hombre que tiene esa enfermedad, pero que tenía diferentes personalidades y cada personalidad tenía un nombre diferente. Lo interesante de esta película, o lo que el director quiso plasmar, es que cuando cambiaba de personalidad, todo cambiaba en él, su apariencia, demás cosas. Similar, hermanos, y tomando ese ejemplo, es lo que pasa con este tipo de personas. Que una parte de su alma o una personalidad es una persona que asegura tener fe, pero la otra parte, su otra personalidad, dura, es un escéptico. Entonces, es una persona que, hombre de doble ánimo, por eso Santiago dice, es inconstante en todos sus caminos, porque no puede transitar bien en la vida, porque de un momento está muy activo, muy así en la iglesia, muy con todo, pero luego al siguiente día se desanima, tiene esto y otro. Entonces, es aquello, hermanos. Entonces, eso pasa, hermanos, en muchas ocasiones. Cuando surge un problema, tratarnos de resolverlo por nosotros mismos. Entonces, vamos de aquí para ir tratando de resolverlo. Y de pronto se nos ocurre pensar en que no le hemos llevado ante Dios. Entonces, hermanos, eso es la persona de doble ánimo. Es una persona que asegura tener fe, pero en realidad es un escéptico. Y yo abajo les puse un versículo que quizás uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver las pruebas, la sabiduría con este pasaje donde me dice que las almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, tiene mucho que ver, hermanos, porque el hombre de doble ánimo es también, o llega a ser así. Tiene un pie en el mundo y tiene un pie también con Dios. Sigue a Dios, pero también su otra parte sigue al mundo. Confía en que un psicólogo puede ayudarlo, confía en que una persona puede ayudarlo, confía en que si tiene esto puede salir de esto, confía en esto, confía, pero también confía en Dios, pero luego no confía en Dios. ¿Ven? Entonces empieza él a también, es inconstante hasta él mismo. Pero ese es el llamado, que vengamos con fe, que vengamos sabiendo que Dios tiene el control de la prueba, que Él es el supervisor de esa prueba y que hay un propósito bueno, que no simplemente se me está dando en mi vida, que no siempre viene por cosas del destino, por el azar, la casualidad, no, es porque Dios ha permitido esto. Y hay un gozo sabiendo que hay un propósito bueno de esto, que quizás en ese momento, de hecho la mayoría de hermanos no va a ser en ese momento, pero después es cuando aprendemos y crecemos. Ah, ya sé. Ah, ya entendí esto. Y es ahí también cuando damos esperanza a otros. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por eso. Dios ya me preparó, ya me maduró, de manera que ahora yo puedo compartir a otro. Un ejemplo, cuando alguien tiene, digamos, cáncer, lo ha pasado, quizá no en la situación que esperaba, pero al final Dios le mostró, es una persona que puede aconsejar a otra, es una persona que puede dar aliento, ¿por qué? Porque ya pasó por eso. Y eso también lo mismo en cada prueba, en enfermedad, en escasez, en problemas en el matrimonio. Hay muchas cosas más que nos hacen ver, hermanos, eso. Pero siempre nos llevan a saber que hay un Dios en que podemos confiar y tiene un propósito en esto, hermanos, y que podemos esperanzarnos en Él, como decíamos en Romanos 5:8. Entonces,
Este, es en eso, hermanos, y si también tenemos alguna duda o más bien queremos aplicar realmente, saber atravesar más bien las pruebas, la adversidad, podemos llegar a Dios, hermanos. Santiago no nos dice que no. Él nos dice, ve, si eres falto de sabiduría, ve a Dios. Pero te dice, ve con fe, ve creyendo que es Dios, ve sabiendo que eres soberano y bueno. Y no dudes, te dice Santiago. Entonces, hermanos, con eso damos por finalizada, hermanos, esta sesión de hoy. No sé si aquí tiene alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacer, hermanos, sobre lo que ya vimos, algo que también quieran compartir. En cuanto a esto, hermanos, Pues quiero compartir, comentar. Buenas noches. Pues creo que dice que la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando sabemos eso, cuando conocemos o leemos la palabra de Dios, cuando vienen las pruebas, es cuando vienen también los textos a nuestra mente, lo que hace el Espíritu de Dios y nos da la fortaleza. Y también estos textos que has dado, creo que también nos ayudan a analizar hasta que o sea, cómo somos, si somos inconstantes. Y yo estaba escuchando eso y me estoy riendo dentro de mí, porque si alguna duda, decías, digo, no quiero que me digan mujer de poca fe. Entonces, creo que este tema es muy bonito, muy interesante, porque nos ayuda, nos refuerza y nos ayuda a identificarnos, Alex, como en qué momento estamos. Si realmente le creemos a Dios o estamos dudando y si somos inconstantes. Yo en lo personal creo que aún me falta, soy un poco inconstante y pero pues sí, es muy edificante estos temas, Alex. Es lo que quería compartir. muchas gracias, hermana Nancy, por compartirnos esas palabras. También muy cierto lo que comenta nuestra hermana Nancy. Todos estamos en este caminar, en este peregrinaje que estamos llevando en este mundo, pero confiamos en esa bella doctrina que se titula La perseverancia de los santos, que Dios va a hacer que perseveren sus santos, sus escogidos. Y esa es la esperanza, la confianza y el gozo que sentimos, que Dios nos está ayudando a crecer, a perfeccionarnos a la imagen, al carácter, perdón, de su Hijo Cristo Jesús. Y qué bien, hermanos, que ese tipo de estudios sean de bendición. Esa es la intención, hermanos, realmente, como Ministerio de Educación en el consistorio, es traer ese tipo de estudios. Por la gracia de Dios, con ese es el tercer estudio que ya llevamos y pues estamos agradecidos con Dios. No sé si alguien más tiene algún comentario, una pregunta o una duda también. Aún tenemos el tiempo, hermanos. Hoy sí no estamos correteados por ahora. Este, pero si no, pues también vamos a pasar al tiempo de em, tiempo de ofrendas y con eso vamos a ir finalizando. Entonces vamos a tener este tiempo